Quiero presentarte una historia en la Biblia que nos enseña a todos y a cada uno de nosotros de algo muy importante: el valor del sacrificio. El valor del sacrificio. Entendemos como sacrificio para muchos de nosotros algo que hacemos, y es verdad, algo en lo cual actuamos con el objetivo de obtener algo. Por ejemplo, usted se sacrifica en su trabajo buscando una mejor economía, ganar más. Usted se sacrifica en su casa intentando tener una casa hermosa, bonita, arreglada. Usted se sacrifica en su vida tratando de que su vida sea una vida de bendición, una vida donde usted pueda ver el fruto material. Estoy hablando ahora material. Y usted se sacrifica por eso. El sacrificio es válido. Sacrificarse es bueno, porque quien no se sacrifica difícilmente podrá llegar a tener aquello por lo cual ha luchado o ha soñado. Todo sacrificio siempre, escuche bien, tiene una remuneración. Los que hoy tienen, lo tienen no porque se lo encontraron en la calle o alguien se lo regaló, sino porque se sacrificaron. Los que hoy pueden tener es porque han decidido que cuando tú dormías, ellos trabajaban. Cuando tú descansabas, ellos se despertaban a orar, a interceder. El sacrificio siempre va a arrojar sobre tu vida bendición. No es malo sacrificarse. Incluso el sacrificio es lo que te puede romper ese estado de comodidad que muchas veces cae en nuestras vidas, donde estoy bien, vivo así, estoy tranquilo, me conformo con esto. Nunca te conformes. Siempre lucha mientras Dios te dé fuerza. Siempre sal adelante mientras Dios te dé fuerza, porque Dios nunca va a permitir que tú pases hambre ni necesidad, pero siempre aprovecha la mano que está contigo, es la mano de Dios. En tu sacrificio no estás tú, está Él contigo. En tu empuje diario no son tus fuerzas solamente, son las fuerzas del león de la tribu de Judá quien irá contigo. Él te va a dar fuerza, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar conocimiento para que tú puedas hacer las cosas bien y tener ventaja en todo. Pero hay una historia en la Biblia que nos enseña el valor del sacrificio. Porque muchas veces entendemos, por ejemplo, cuántos somos aquí esposos o esposas, novios, novias. Y hoy es el cumple de mi esposa, hoy es el aniversario nuestro y salgo del trabajo. Y cuando voy pasando, me acuerdo que no llevo nada, no le entrego nada a mi ser amado, pero me veo una flor allí a lo lejos, hermosa. Todas las flores son hermosas. Y extiendo mi mano, arranco la flor y me aparezco en mi casa con esa flor. Y le digo: mi amada, no te traje ningún regalo, pero mira qué flor más hermosa te traje. Eso no es un sacrificio. Esa fue la casualidad del olvido. El sacrificio es cuando tú te entregas, cuando tú preparas, cuando tú te metes en algo buscando obtener algo. Tú solamente extendiste tu mano y tomaste la flor. No te costó nada. Más bien fuiste olvidadizo en esa acción. Vayamos a la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 18 al 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 18 al 25. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué es una era? No es una finca. Una era es un lugar donde puede ser como un lugar plano de trabajo, donde por ejemplo en ese lugar la paja se separaba del maíz. Un lugar donde se hacían este tipo de trabajo para poder obtener el fruto del maíz o cualquier otro fruto. Era un lugar de trabajo, llamémoslo un taller. Pero en aquellos tiempos, muy diferente a los tiempos de hoy. La era de Ornán era aquel lugar donde Ornán preparaba quizás el maíz, quizás la cosecha, y separaba el trigo, el maíz de la paja. Y este hombre tenía una era. Y el profeta de turno en este momento en el reino de David, Gad, recibe palabra de Dios que subiese y construyese un altar a Jehová en aquel lugar, en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David.
Verso 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Verso 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien te parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Podía haber tomado la era de Ornán junto con los holocaustos sin haber pagado nada. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa y es poderosa. Háblanos, Espíritu Santo, en esta mañana y guíanos, enséñanos a través de ella, Padre, el valor del sacrificio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Saludamos a los que están conectados con nosotros a través de Facebook. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Para que tenga una idea de lo que usted acaba de leer, el rey David había ordenado a sus príncipes, a sus generales, que censara al pueblo de Israel. Los príncipes, los generales, sus cercanos, le advirtieron que no lo hicieran porque esto quizás iba a ofender grandemente a Jehová. Pero el rey, usando su poder, quizás su soberbia, insistió. Y el consejo, la orden del rey prevaleció por encima de los generales. Y Joab, general del rey David en aquel momento, tuvo que salir por toda Israel a censar al pueblo. Muchos meses, mucho tiempo. Y viró al cabo de mucho tiempo y le dio el parte de cuántos hombres en Israel que levantaran espada había en el reino. Y creo que eran como 1.570.000 hombres entre el reino de Israel y el reino de Judá. Pero automáticamente cuando sucede eso, el profeta Gad viene delante del rey y le dice: ¿sabes, David? Jehová está ofendido con lo que tú has hecho. La Biblia no recoge exactamente el por qué Jehová se molestó con David. Los generales le advirtieron que no censara a Israel, pero él lo quiso hacer. Yo considero, por la experiencia que tengo, y es algo que usted puede considerar también, que quizás a Jehová lo que le haya molestado era el deseo en el corazón de David de saber cuántos soldados tenían, para quizás en un futuro planificar la guerra en comparación con lo que tenía. Cuando Jehová siempre nos ha demostrado a nosotros que Él puede con poco hacer mucho. Quizás eso ofendió, esa falta de confianza, de fe, ofendió a Dios. Y Dios no se queda con los brazos cruzados. Toda acción nuestra tiene una reacción del cielo. Nunca lo olvide. Y envía al profeta, a Gad, en ese momento. Un profeta quizás no muy conocido. La Biblia nos enseña sobre este profeta. David tuvo otro encuentro con otro profeta. Pero Gad aparece al principio cuando David huía de Saúl. Llega un momento donde este profeta se le presenta a David y se regresa a donde está Saúl. Y ahora, por segunda vez, vuelve a hacer la aparición. Y le dice: Jehová se ha ofendido. Jehová ha considerado lo que tú has hecho un pecado. Por eso te va a dar 3 opciones. Miren esto, no le da salida a David. Le dice: Jehová te va a dar 3 opciones. Y escoge una de estas 3 opciones. La primera de las 3 opciones: 3 años de hambre en Israel. Wow, eso es duro. ¿Usted sabe lo que son 3 años de hambre? A los que somos cubanos sabemos. 3 años de hambre en Israel. Dime la otra. ¿Qué otra opción me da el Señor? La segunda opción: 3 meses. Ser derrotado de tus enemigos. Huir delante de tus enemigos. Que caigan a espada, Israel, delante de tus enemigos por 3 meses. Wow, eso está duro también. Yo por 3 meses huir delante de mis enemigos, ser derrotado delante de mis enemigos. Dime la tercera. ¿Qué tercera opción me da el Señor?
Y la tercera opción que le da el Señor es: por la espada de Jehová 3 días sobre Israel. La espada de Jehová 3 días sobre Israel. Jehová había dispuesto a enviar la peste, esa enfermedad, sobre Israel por 3 días. Y le dice: ¿cuál de las 3 opciones? No hay una cuarta. ¿Cuál de las 3 opciones tú escoges? Pasar 3 años de hambre toda Israel, lo cual iba a hacer que muchas, miles de personas murieran, pero por 3 años. Huir por 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días donde la espada de Jehová esté sobre Israel. Y la respuesta de David, quizás en ese momento la tribulación, la frustración, porque las salidas todas eran malas, pero tuvo una lucidez en sus pensamientos, y la respuesta de David fue grandiosa. Y le dijo a Gad: escojo, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque grandes son sus misericordias, son muchas en extremo. Es decir, David había preferido no huir delante de los enemigos. El orgullo no se lo iba a permitir. David había preferido no que el pueblo pasara hambre. Él entendía de que el pecado había sido de él. Pero escoge 3 días de peste. Estos 3 días de peste, para que usted tenga idea, iglesia, significaron unas 70,000 muertes en 3 días. El ángel de Jehová, la espada del ángel de Jehová hería con esa enfermedad. Por eso muchas veces usted ve como se levantan crisis, se levantan enfermedades, y las personas ven una enfermedad, ven un virus, pero detrás muchas veces está la espada. Y usted físicamente ve un virus, usted físicamente ve una bacteria, pero la Biblia dice que era el ángel de Jehová por 3 días. 70,000 muertos en Israel. Y cuando el ángel ya tenía la espada preparada para entrar allí en Jerusalén, la Biblia dice que cuando comenzó a matar personas, Jehová le dolió. Jehová como que se aguantó, se arrepintió, y en ese momento le dice al ángel: aguanta tu espada. Y coge al profeta y le dice: a ver dónde está David. Habla con David, dile que vaya a la era de Ornán Jebuseo y me levante allí un holocausto, un altar, para ver si yo me puedo olvidar del pecado de él. Esa es la historia que usted acaba de leer en este versículo. Y la Biblia nos enseña que el ángel de Jehová precisamente se detuvo frente a la era de Ornán Jebuseo. Cuando David llega a aquel lugar, Ornán Jebuseo ve al ángel de Jehová con la espada y sus 4 hijos también. Pero la Biblia nos enseña que los 4 hijos salieron corriendo porque vieron la maldad en la espada, vieron la muerte en la espada, vieron que ellos podían morir en ese momento. Y David, estas palabras le dice a Ornán. Presta atención a este verso 22, 23 y 24 que acabamos de leer. Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Le está diciendo: Ornán, necesito que este lugar donde tú alimentas tu familia, donde tú te mantienes, que es tu empleo, quizás el sacrificio, el esfuerzo tuyo de toda una vida, lo necesito comprar. No por mucho, no por poco, por su cabal precio. Cabal precio es por su justo precio. Y véndemelo, porque si no, no va a cesar la mortandad. El ángel de Jehová seguirá y acabará con esta era, conmigo y con todos los que están detrás de mí. Y la respuesta de Ornán a David le dice: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo, esa palabra, yo lo doy todo. Yo no sé si decidió hacerlo por miedo, por amor, por temor, pero es hermoso cuando tú te encuentras con alguien que dice: yo lo doy todo. Si grandiosa fue la respuesta de David cuando entendió de que era mejor caer bajo la mano de Jehová, grandiosa fue la respuesta de Ornán cuando dijo: yo lo doy todo. Verso 24 y último. Entonces David, el rey David, dijo a Ornán: no,
sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. 3 palabras de David: véndemelo, dámelo por su cabal precio. Segunda palabra: solamente lo compraré por su justo precio. Y la tercera palabra de David: no sacrificaré a Jehová holocausto que no me cueste. Esto tiene que traernos un mensaje a nuestras vidas. Mira, David tenía la oportunidad de tomarlo todo gratis. No solo la era, sino los bueyes, la leña, es decir, los implementos del arado, y trigo para la ofrenda. Porque Ornán le había dicho: tómalo todo, yo te lo entrego todo, mi rey. Él se había postrado delante del rey. Cuando él vio al rey en su finca, en su hacienda, en su lugar, en su era, él se postró, dice la Biblia, delante del rey. Y el rey, un pedido del rey, era una orden al corazón de aquel hombre. Por eso aquel hombre no se atrevió ni a desafiar al rey ni a Dios. Le dijo: yo te lo entrego todo. Haz con él o con ella, con la era, lo que te parezca. David podía haber tomado la era gratis. David podía haber tomado la leña, podía haber tomado la ofrenda gratis. No le debía haber costado nada. Pero quiero decirte, cuando un hombre es entendido, el hombre entendido valora el sacrificio. No les gustan porque saben que no hay bendición detrás de lo que es gratis. El hombre entendido valora el sacrificio porque lo que a ti te cuesta, tú lo valoras, tú lo aprecias, tú lo estimas, tú lo cuidas. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios va a valorar lo que tú sacrificas cuando tú te quitas para darle a otro? Muchas veces dejándote a ti en necesidad y supliendo la necesidad de otro. La Biblia nos enseña que David tenía un respeto y un amor visible por Dios. Sus acciones siempre eran de adoración, de alabanza. Y el temor de David por no fallarle diariamente a tener una vida recta delante de él, lo recoge la Biblia en muchos de sus libros. Pero ¿qué vemos hoy? Hoy tenemos una generación que conoce de leyes, que conoce de tecnología, que conoce de ciencia, que conoce de arte, pero no conoce el valor del sacrificio. Hoy tenemos una generación que usted le pregunta a nuestros hijos o a las personas que te rodean, y conocemos de arte, tecnología. Usted le da un teléfono a un niño y lo conoce mejor que tú. Usted le da un iPad a un niño y lo conoce mejor que tú. Usted le da una computadora a un niño y la conoce mejor que tú. Es más, te va a bajar, no sé, de programas y cosas. Y esto existía, sí, esto existía, papá. Tú eres el que está obsoleto, tú eres el que está viejo. Conocen de tecnología. Hay personas que conocen de arte muchísimo. Conocen de música, de ciencia. Pero no conocen el valor del sacrificio. Muchos, y los que son padres escuchen, muchos de nuestros hijos crecen desvalorando lo que les rodea, no apreciando lo que tienen. Por ejemplo, usted ve a los jóvenes hoy y van a un parque y no cuidan la naturaleza, la destruyen. Destruyen los árboles, destruyen las matas, destruyen las flores, porque no valoran la naturaleza. Los animales, hoy las nuevas generaciones, y no hablo de todos, hablo en su gran mayoría. Hoy las nuevas generaciones no cuidan los animales, golpean a los animales. No hace mucho yo vi un video de una niña que metió un perrito chiquito, un chihuahua, dentro de un microwave, dentro de una lavadora, dentro de una sacadora. Esta generación crece sin valores, desvalorando el esfuerzo de otros. No cuidan tu casa, comen donde quiera, se limpian las manos en las paredes. La grasa, el aceite parece una pista de patinaje. No cuidan el dinero, lo malgastan, lo botan porque no lo sudan, porque no lo sacrifican. Lo han tenido todo sin saber lo que le costó a su papi o a su mami. Pero quiero decir algo. Solo cuando tú plantas un árbol, conoces el valor de ese fruto. Solo cuando tú abres y cavas un pozo, conoces el valor de sus aguas.
Solo cuando tú te revientas trabajando aprenderás a no malgastar tu dinero. Mi hija está ahí. Mi hija siempre lo ha recibido, podemos decir todo, igual que muchos de sus hijos. Pero el día que ella empezó a trabajar, a sudar, con su esfuerzo, buscarse el pan diario, o esta oración sacarle $10 a María. Porque aprendió no el valor del dinero, sino el valor del sacrificio. Porque hoy ciertamente tú recoges un cheque el viernes en tu trabajo, pero ese cheque no habla de una suma de dinero, sino de una entrega tuya de días y horas. Y cuando tú conoces ese valor, tú aprecias ese valor. Vemos muchas personas ricos, millonarios. ¿Y qué sucede con los ricos? Porque los ricos tienen dinero. ¿Por qué tienen dinero? Los ricos tienen dinero porque cuando tú estás pensando dónde gastarlo, ellos están pensando dónde invertirlo. Cuando tú y yo estamos pensando en hoy ir al mall, comprarnos el mejor teléfono, el mejor, no sé, la mejor computadora, la mejor ropa, los mejores zapatos, ellos no están pensando en eso. Porque ellos conocen el valor del sacrificio. Hace muchos años, y las generaciones de hace muchos años que estamos todavía aquí sobre la paz de la tierra, por obra y misericordia del Señor podemos entender eso. Hace muchos años estas generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, fueron testigos de los ingenieros que hoy tenemos. Fueron protagonistas, pudieron ver los doctores que hoy tenemos, pudieron ver delante de sus ojos los científicos que hoy tenemos, los hombres de bien que hoy tenemos, con principios y con virtudes. Pero hoy, delante de nuestros ojos, crecen no los ingenieros ni los futuros doctores, sino drogadictos, pandilleros. Delante de nuestros ojos crecen los vagos. Delante de nuestros ojos hoy crecen hombres no de bien, sino de mal. En otras palabras, si usted no se pone los cinturones con sus hijos, con aquellos a los cuales usted ha sido llamado a entrenar o a guiar, tanto en el área espiritual como en el área secular, usted será parte de aquellos que están preparando una generación que va a acabar con el planeta Tierra en 5 años. Pero yo sé que eso no sucede aquí. Siempre un predicador dice lo mismo. Pero eso no pasa aquí. Eso puede pasar en tu vida y en la mía. Si nosotros no permitimos que el enemigo acabe con ellos. Cuando usted lee la Biblia, Salomón, en el libro de los Proverbios, Proverbios 4, verso 3, nos enseña que David, su padre, el cual ya no estaba vivo, fue un hombre que le enseñó respeto, que le enseñó amor. Él dice, porque yo también, no lo van a ver en pantalla, porque yo también fui hijo de mi padre, hablando de David. Esto lo escribe Salomón. Salomón escribe esto y dice, porque yo también fui hijo de mi padre. La palabra Salomón quiere decir pacificador. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, en Mateo capítulo 5, capítulo 6. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre, de mi madre. En otras palabras, este está enseñando que David fue un hombre que le enseñó amor, delicadeza. Es decir, hoy tu hijo va a imitar lo que ayer vio en ti. Va a imitar tu fe, pero va a imitar tu orgullo también. Va a imitar tu amor, pero va a imitar tus faltas también. Él está hablando de algo bueno, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único con mi madre. Él está, en otras palabras, dando el testimonio de la vida de su padre. Mi padre fue un gran hombre. Mi padre fue amoroso, fue delicado con mi madre. Y la palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis cantidad de bendiciones, de palabras que nos pueden ayudar a guiar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Lo va a ver en pantalla. Dice, estas palabras que te enseño hoy.
Incúlcasela a sus hijos, enséñasela a sus hijos. Cuando entres, cuando salga. Eso que usted está leyendo ahí. Usted ha visto cuando usted llega a casa de un judío, ese papelito que está clavado en el marco de la puerta. Usted lo mira y tiene unas letras judías. Eso se llama la mezuzá judía. Ahí dentro está ese verso, Deuteronomio 6 en adelante, donde le dice el Señor: estas palabras que yo te enseño hoy estarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos de día y de noche, cuando andes con ellos, cuando duermas con ellos, cuando comas con ellos. Todo momento se lo enseñarás a tus hijos. Es un recordatorio de que nosotros como padres tenemos un papel delante, no de la sociedad, sino delante de Dios, para nuestros hijos. Proverbios capítulo 22 verso 6 dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Tenemos la demanda de parte de Dios de instruir a nuestros hijos, de sacrificar a nuestros hijos para Dios, para cuando sea grande coseche bien y bendición. Proverbios 17 25. Mira lo que te puede pasar si no tomas consejo. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Tú no quieres un hijo necio. Tú no quieres un hijo arrogante que no vas a poder ni salir con él. Tú tienes que buscar una enseñanza a tu hijo, un camino a tu hijo, llenar de valores a tu hijo y dándoselo todo. No vas a criar hijos que van a valorar la ropa, los equipos electrónicos, la casa, ni su vida. Tus hijos tienen que entender que todo en la vida lleva un sacrificio. Que las cosas no se reciben porque grito o porque me pongo bravo, sino porque te lo ganaste, sino porque te lo mereces. Que den patadas, escucha bien, que den piñazos, pero si tú cedes, será pesadumbre para tu vida en el futuro. Y la Biblia dice que ninguna corrección presente es causa de gozo, pero en su tiempo dará fruto apacible. Él va a llorar, que llore. Lo estoy cultivando, lo estoy trabajando, lo estoy creciendo. Está gritando, tranquilo que lo estoy formando. No veas en el llanto un dolor, sino una enseñanza de la cual te vas a alegrar mañana. Ahora, ¿por qué David no aceptó lo que Ornán le ofrecía si era gratis? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué David no aceptó la era? ¿Por qué David no aceptó los bueyes, no aceptó la yunta, no aceptó la ofrenda? ¿Por qué no lo hizo si era gratis? David tenía una estrecha relación con Jehová. Y esa estrecha relación con Jehová le había mostrado a él muchas cosas. Todo lo que David había logrado, lo habría logrado con sacrificio. Le había costado. Aquella corona de Israel le costó un gigante. Le costó desafiar a sus hermanos. Aquella corona de Israel le costó humildad para entender que no podía levantar su mano contra el ungido de Jehová, contra Saúl. Aquella corona de Israel le costó huir delante de sus enemigos, esperando el tiempo de la remuneración de Dios. Huir por los montes, esconderse en la cueva de Adulam. Aquella corona le costó. No se la regalaron, se la ganó. Allí levantó hombres, allí levantó guerreros, allí levantó valientes, hombres que lo entregaban todo por él, porque él era un ejemplo de sacrificio. Y aquellos hombres cultivaban ese carácter porque lo traían a sus vidas, porque era un ejemplo. Aquellos hombres diariamente buscaban ser mejor que él, parecerse a él, imitarlo a él. Querían imitar la fe de David, querían imitar la valentía de David. A David no le costaba agarrar la espada e ir contra 10. A David no le costaba agarrar la espada e ir contra 3 gigantes. Por eso sus hombres siempre estaban pendientes de lo que él iba a hacer. Porque él tenía fe, él tenía confianza en Dios. Por eso en un momento de eso, cuando ya él estaba quizás ya pasado de año, un hombre muy guerreado, un hombre que había ido a muchas batallas,
Ya quizás las fuerzas no eran las mismas. La habilidad no era la misma. Y en uno de esos momentos casi uno de los gigantes lo mata. Y viene uno de los valientes y mata al gigante. Y lo agarran al rey, lo llevan al campamento y le dice: ahora, a partir de ahora, nuestro rey no saldrá más con nosotros a batalla, porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Pero veían el sacrificio del rey. La gratitud en el corazón de David fue lo que lo llevó a pagar por aquella era. Porque la gratitud siempre te lleva a sacrificarte, a entregarte. La gratitud es la que te lleva, porque si algo conocía David era el valor que Dios le daba al sacrificio. Porque te vuelvo y te digo, no llegó a donde llegó porque alguien se lo dio, sino porque se sacrificó. Hoy usted ve en este país testimonios de hombres que usted ve que tienen compañías, tienen empresas, hablan quizás dialectos, mal español, no hablan inglés y tienen compañías hasta millonarias. Pero usted mira las manos de esos hombres y son manos arrugadas, llenas de callos, de cortadas. Hombres que se sacrificaron, que lo entregaron todo, que creyeron en ellos y lograron lo que muchos no han logrado. Y lo tienen porque se sacrificaron. Y hoy sus hijos, sus generaciones futuras disfrutan la bendición de aquel que se sacrificó. Tus hijos mañana van a disfrutar la compañía de camiones. Y quizás ya tú no estés por todo esto, pero ellos sí van a estar para guiarla. Si los principios, si los valores, si las enseñanzas tuyas les sirvieron. Si no, la van a vender al mejor pastor y se van a gastar los 4 pesos en un prostíbulo. Tienen nuestros hijos que aprender a valorar el sacrificio de los padres, el sacrificio de los mentores, el sacrificio de los que le han enseñado, de los amigos que le han enseñado, porque ese sacrificio tiene un valor delante de Dios. Dios siempre, nunca lo olvide, va a valorar tus sacrificios. Te estás sacrificando en la obra para Dios, no te preocupes que no vas a quedar sin paga. No te preocupes, pero pastor, no es el pastor, es Dios quien te va a dar la paga. No te preocupes que no vas a quedarte sin paga. ¿Sabes por qué muchos cristianos hoy se pierden la bendición? ¿Sabes por qué? Porque sabemos cumplir con Malaquías capítulo 3 verso 8, donde la palabra del Señor nos dice allí: todos ustedes me han robado. Y el pueblo le pregunta: pero nosotros te hemos robado. ¿En qué te hemos robado? Ustedes me han robado en vuestros diezmos y vuestras ofrandas. Somos muy buenos para cumplir en eso, pero nos olvidamos que este mismo Malaquías, en su capítulo 8, en su capítulo 3, pero ya no el verso 8, sino en el verso 10 nos dice: traer los diezmos al alfolí y que haya alimento en casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor, para que vea que yo os abriré las ventanas de los cielos. Nos olvidamos que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 9 verso 6 nos dice: el que siembra escasamente, escasamente segará. Hoy si te estás preguntando por qué estoy escaso, es porque has sido escaso con Dios. Porque Dios valora el sacrificio. Dios valora el sacrificio. Rompe con esa mente que no es de Dios, que no te permite extenderte a la bendición. Porque si algo quiere el enemigo es atar tu mente para que tú no puedas ver esto, para que no se te revele. Te voy a enseñar algo. El mundo ve tu diezmo, el mundo ve tu ofrenda como un gasto, como una pérdida, pero Dios no lo ve así. Así lo ve el mundo, pero Dios no lo ve así. Dios lo ve diferente. Tu diezmo y ofrenda es sacrificio de olor fragante delante de Dios, porque encierra gratitud. Gratitud, esa es la palabra. Gratitud. Lo que sucedió allí, ¿por qué David no tomó la era de Ornán? ¿No se te revela esto? ¿Por qué no la tomó si era gratis? ¿Cuántos hubieran extendido su mano? Yo lo hubiera extendido. Pero si tú piensas, tú entiendes algo. Si David hubiera extendido su mano
y hubiera tomado la era, hubiera tomado los bueyes, hubiera tomado el arado, hubiera tomado la ofrenda gratis, no hubiera sido igual. Porque lo que sucedió allí fue que David sabía que si no pagaba la era, el sacrificio no iba a ser de él, sino de Ornán. No iba a ser de él, sino de Ornán. Y si algo me ha enseñado a mí la palabra es que tú no puedes recibir bendición por el sacrificio ajeno. Eso es un principio que se tiene que revelar. Y se le reveló a David en ese momento. Imagínate tú, si usted lee esta historia, todo empezó con Satanás. Lea. Satanás tentó a David a censar a Israel. Todo el tiempo el enemigo te va a tentar para que tú hagas las cosas con lo que tu mente te dice, con lo que tu condición de hombre te dice, con tu sabiduría humana y no con los principios del reino. David podía haberlo tomado gratis y no le costaba. Aquí está Dios, la era, aquí está la ofrenda, aquí está la tabla, aquí está todo, aquí está todo, aquí está la granja, la finca, la chiva y los chivitos. Pero no lo tomo de tu mano, sino que por justo y cabal precio los pagaré. Es un principio del reino que nos enseña sobre sacrificio. El sacrificio estaba en el tener que dar, el tener que invertir, el tener que bendecir, porque era lo que Dios iba a aceptar. Si no, era Ornán el que se llevaba la bendición. Te lo voy a demostrar y ya voy a acabar con algo muy hermoso. Voy a tomar este alfolí. Lo voy a poner aquí. No tengas miedo, que no te voy a rentar. No te voy a decir que siembre. Eso aquí no pasa. No tengas miedo. Lo tomo para enseñarte algo muy importante. Tomemos este sobre que no dice nada. Vayamos a la palabra de Dios, Lucas capítulo 21, verso 1 al 4. Lo va a tener en pantalla para que usted no se desconecte. Mire hacia acá. Levantando los ojos, vio a los ricos. Habla de Jesús, nuestro líder, nuestro redentor. Jesús enseñándonos algo. Levantando a los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy rica. Oh, ¿qué es lo que era? Pero así pobre, muy pobre, muy pobre. No era pobre, era muy pobre. La Biblia lo especifica. Que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que ella tenía. Te lo voy a explicar. Allí estaba el alfolí. Llegó el momento de la ofrenda. ¿Sabes que hay hermanos que en el momento de la ofrenda van al baño? Sí. Cuando huelen que había en la ofrenda, sí los hay. Yo los he visto. No digo que sea usted. No entienden el beneficio, la bendición de darle a Dios. Y Jesús dice: miren, y le dice a sus discípulos: observen ahora el alfolí. Comienzan a pasar los ricos. Y los ricos metían la mano, caminaban. Venía el otro rico, metía la mano, no miraba. Podía dar un billete de a 100, de a 1000, de a 5000, 1.000.000. No miraba. Les daba de lo mucho que tenían, les daba. Porque eran ricos. Miren ahora lo que va a hacer esa viuda. Y la viuda pasó. No tenía, o tenía muy poco. Era todo lo que tenía quizás. Pero llegó y no se fijó en la ofrenda del rico. No comparó su ofrenda con la ofrenda del rico. Escuche esto no se trata de números, sino de una acción. No comparó la ofrenda de ella con la ofrenda del rico. No sintió vergüenza por la ofrenda de ella cuando mira la ofrenda del rico. No, ella sabía lo que ella estaba haciendo. Había un motor dentro del corazón de ella que la llevaba a hacer eso, la llevaba a actuar de esa forma. Y llegó, echó allí, yo no sé por qué hago así, yo no sé si cojeaba. Bueno, era pobre y echó allí, no un poco de lo mucho que tenía,
La Biblia es clara y nos dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Te voy a enseñar por qué. David decía, no sacrificaré a Jehová holocausto que no me cueste. Mismo principio se manifiesta en la viuda. Lo que sucede, ¿sabes qué cosa hay? Aquí te lo tengo escrito. Lo que sucede es que lo que Jesús vio en la viuda no fue una cantidad, sino un sacrificio. Escuche esto, porque para ella sí lo era, para ellos no. Para ella sí lo era, para ellos no. Tu holocausto no habla de una cantidad, sino de una actitud. Tu holocausto no habla de una cantidad, sino de una actitud. Y esto se te tiene que revelar cuando tú traes a la ofrenda, cuando tú sacrificas en el altar. Mira, cuando usted ora, dice en un verso, porque de lo recibido de quién, de tú, te damos. Lo recibido de tu mano, te damos. Lo que se te tiene que revelar es que la actitud de valorar más el altar de la ofrenda es porque tú sabes que la ofrenda viene del altar. La actitud de sacrificar una ofrenda por el altar es porque tú sabes que desde ese altar viene tu ofrenda. ¿Se te revela esto? ¿Se te revela esto? Tú no estás gastando como el mundo te enseña. Tú no estás perdiendo. Tú estás invirtiendo no solo en ti, sino en tus generaciones. Tú estás enseñando valores. Tú estás enseñando sacrificio. Tú estás enseñando cómo ser bendecido. No con una cantidad, sino con una actitud, con una disposición del corazón. Porque Dios no le preocupa el dinero, le preocupa tu corazón. Porque quien se niega a darle es el corazón. Eso te lo enseña. Por eso Jesús pudo ver en la viuda no una cantidad, sino una disposición, una actitud, una gratitud en el corazón de ella. Él no estaba mirando si era todo, si era poco. Él estaba mirando que en su corazón había un desafío. Es todo lo que tengo, pero mi Dios va a recibir eso que tengo. Y esa actitud nos enseña a nosotros lo que le enseñó a los discípulos. Os digo que esta señora, que esta mujer, que esta pobre viuda dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba, mas ella de su pobreza lo entregó todo. Entonces cuando tú sacrificas, no gastas, inviertes. Cuando tú sacrificas, no gastas, inviertes. Ella no sembró escasamente, sino abundantemente. ¿No lo saben? Abundantemente, y fueron dos blancas. Pero nunca Jesús miró su mano, sino su corazón. Cuando usted lee la historia, en el verso 16 de este primer libro de Crónicas, dice la Biblia que el ángel de Jehová tenía la espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén. Escuche esto porque esto es profético. Solamente tenía que recibir la orden de Dios de ir contra Jerusalén y aniquilar, matar a todo ese pueblo. Cuando usted lo lee allí en el verso 16, lo dice que la espada del ángel de Jehová estaba desenvainada y estaba parado frente a Jerusalén. La tenía así extendida hacia Jerusalén. Minutos después sucede algo. No había habido ofrenda. No había habido holocausto. La espada del ángel estaba señalando a Jerusalén. Pero la Biblia dice en el verso 26 de este mismo capítulo que después del sacrificio Jehová le habló al ángel para que retirara la espada. En otras palabras, cuando no había holocausto, la mano de Dios estaba extendida para aniquilar al pueblo de Israel. Pero cuando vino el holocausto, Jehová le dijo al ángel: guarda la espada, porque no se extenderá mi mano sobre Israel. Esto a mí me enseña
que cuando en mi vida no hay ofrenda, que cuando en mi vida no hay holocausto para Dios, que cuando en mi vida no hay sacrificio para Dios, yo puedo estar seguro de que alguna mano y no buena se va a levantar contra mi finanza, contra mi economía, contra mi familia, contra mi salud, contra mi matrimonio, contra mi hogar. Pero también mi ofrenda me enseña que cuando mi ofrenda es un continuo sacrificio en la presencia de Dios, la espada del ángel de muerte no se levantará contra mi familia, sino en pos de ella. Defenderá mis finanzas, defenderá mi matrimonio, defenderá mi causa, defenderá mi vida, defenderá mi ministerio, mi iglesia, defenderá mi vida, la vida de mis hermanos, defenderá lo que me rodea y lo que yo pueda pisar. Antes del holocausto, destrúyelo. Después del holocausto, guarda la espada. Analiza el valor del sacrificio. Analiza el valor del sacrificio. Porque quien nunca ha entendido esto, quien no conoce el valor del sacrificio, jamás conocerá de su beneficio. Quien no conoce el valor de un sacrificio, jamás conocerá su beneficio. Lo que movió a David a ofrendarle a Dios aquella era, comprándola, no gratis, era que él conocía que Dios tenía que ver que él pagaba, que él se quitaba, que él se entregaba, que él se arrancaba de él lo que él tenía para ponérselo a Dios delante. Y él tuvo la sensatez, la revelación de no agarrar nada de gratis, sino con su sudor y su esfuerzo él lo pagó. Porque Dios conoce y valora el sacrificio, iglesia. Ninguno de tus sacrificios han quedado impunes delante de Dios, han quedado olvidados delante de Dios. Y no hablo de una cantidad, hablo de que puedas entender la bendición que hay cuando tú sacrificas tu tiempo para servirle a Dios, cuando tú sacrificas tu vida para servirle a Dios, cuando tú vives para amar, para bendecir a Dios. Y digo para bendecir porque el que necesita ser bendecido eres tú, pero digo para bendecir porque tú puedes ser una copa de bendición en las manos de Dios para otras personas, para otras familias, para tus compañeros de trabajo. Si tú no alumbras, si tú no brillas allí donde tú trabajas, quiero decirte que no hay Cristo en ti. Tú tienes que brillar donde tú estás. Tú tienes que ser una extensión del reino de Dios aquí en la tierra donde tú estás. Que las personas cuando hablen contigo vean algo diferente, huelan algo diferente, aprecien algo diferente. Porque lo peor que puede llegar a tu vida es que venga un impío del mundo y dé un mal testimonio de tú que te crees cristiano. Yo los he recibido, y no uno ni dos, sino por cargas. ¿Y sabes por qué hay muchos impíos que no están aquí hoy? Por el testimonio de muchos cristianos que dicen que aman a Dios y no lo aman. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti hoy te damos toda gloria y toda honra. A ti te damos todo el honor. Padre, hoy hemos entendido el valor del sacrificio. Hoy hemos entendido la bendición que hay, Señor, cuando sacrificamos lo que tenemos para presentarlo delante de ti. Padre, porque pudimos entender como tu siervo David podía haberlo hecho sin haberle costado nada, pero no quiso, sino que por valor justo, por precio justo lo pagó, porque no quería presentarse delante de ti, Padre, sin nada que le costara. Padre, ayúdanos, enséñanos a valorar nuestro ministerio, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Ayúdanos a valorar el templo que nos has entregado. Ayúdanos a valorar, Señor, el servicio. Ayúdanos, Padre, porque así amaremos, Señor, lo que hemos obtenido. Así tomaremos en cuenta el sacrificio de otros, porque donde muchos se entregaron, hoy nosotros nos gozamos, Padre. Y nos gozamos porque muchos ahí se entregaron, Padre. Hoy somos merecedores de gloria, porque otros tuvieron que sacrificar sus vidas para que esa gloria hoy estuviera entre nosotros. Si Jesús no hubiera subido a esa cruz, no hubiera salvación para el mundo. Si Jesús no nos hubiera enseñado de amor, de servicio, hoy no estuviéramos aquí sirviéndote.
Pero hoy tenemos no el mejor ni el mayor, sino el más grande de todos los ejemplos. En servicio, en maestría, en amor, en humildad. Hoy tenemos en Jesús el reflejo de tu corazón, entendiendo que nuestras vidas tienen que ser una extensión de tu reino, que nuestro corazón tiene que ser llenado por tu presencia todo el tiempo. Padre, arranca de nuestra vida todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos invita a pecar y no a estar bien delante de ti. Quita de estos corazones toda maldad, toda suciedad, todo pecado. Comienza a hacer en nuestro ser una nueva criatura. Transforma nuestros corazones para servirte en amor, en pureza y en santidad. Haz de nosotros un corazón recto, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que no nos desampares a nuestra sabiduría ni a nuestra conciencia, sino que nos guíes por sendas de justicia por amor a tu nombre. En el nombre sobre todo nombre, hoy oramos y decimos amén, amén.